La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Segunda parte, capítulo 5. Pasiones. Bueno es mortificar la carne, pero aún vale mucho más purificar el corazón de afectos desarreglados. Llámense pasiones los movimientos o inclinaciones del apetito sensitivo. Son muchas y muy variadas las pasiones que en nosotros existen, pero como más principales y como raíz y origen de las demás, suelen distinguir los filósofos con el doctor Angélico 11, 6, que pertenecen al apetito concupiscible, a saber, el amor, el odio, el deseo, la fuga, el gozo y la tristeza. Y 5, al irascible, que son la esperanza, la desesperación, la audacia, el temor y la ira. Aunque las pasiones no son malas de suyo, y en la intención y designios de Dios fueron concedidas al hombre para que le sirvieran de instrumentos y estímulos para obrar el bien. No obstante, a consecuencia del pecado original, como ya hemos dicho, quedó nuestra naturaleza tan debilitada y maltrecha que la parte superior sintió al punto frente a sí la rebelión de la parte inferior, y el apetito sensitivo comenzó a experimentar el aguijón y el desorden de la concupiscencia, siendo desde entonces nuestras pasiones por la inclinación al mal que les ha quedado, pábulo e incentivo de todos los vicios, pues ellas ofuscan la luz de la razón, halagan los bajos instintos, fomentan el amor propio y acaban, si no les pone freno, por seducir y esclavizar a la voluntad, arrastrándola a toda suerte de pecados. Siendo esto así como lo es, ¿quién no ve la necesidad absoluta de refrenar y mortificar sus pasiones si no quiere ser un mísero esclavo de ellas e incurrir en las múltiples abominaciones de que habla San Pablo en su carta a los Gálatas y quedar finalmente excluido para siempre del reino de los cielos, como afirma el mismo apóstol? ¿Y cuánto más no habremos de mortificarlas si no queremos conseguir la perfección cristiana a la que debemos aspirar? A medida que mortifiquemos y debilitemos la fuerza de las mismas, mejor nos dispondremos para la adquisición de las virtudes, y singularmente para la infusión del amor divino, el cual no se concede en alto grado sino a las almas muy mortificadas. Por eso decía el gran padre de la Iglesia, San Agustín: el amor de Dios crece a proporción que disminuye la concupiscencia. La muerte de esta es la perfección de la caridad. El que quiera, pues, acrecentar el amor de Dios, insista en refrenar y disminuir sus pasiones. Andarías, por tanto, muy engañado, lector carísimo, como lo andan no pocos, si pensaras que con solo las prácticas de piedad o con hacer algunas obras buenas hacia las cuales te sientes naturalmente inclinado, o con imponerte algunas mortificaciones corporales, podías llegar a la perfección de la virtud. Bueno y necesario es todo eso, pero no basta. Es preciso, además, que con ánimo esforzado y contando con la divina gracia, que nunca nos falta, te apliques a la mortificación de tus pasiones, reprimiéndolas, moderándolas, haciéndolas servir a la razón y a la ley de Dios. Esto es verdaderamente trabajar por la propia santificación. Esto es edificar sobre sólidos cimientos. Esto es arrancar las malas hierbas de nuestra naturaleza para plantar en su lugar las flores de las virtudes. Esto es, en fin, despojarse del hombre viejo con sus malos apetitos y torcidas inclinaciones, para revestirse del hombre nuevo a semejanza de Jesucristo.
Comentando San Francisco de Sales aquellas palabras de David: mi alma siempre en mis manos, Señor, y no he olvidado vuestra ley. Dice así: examina muchas veces al día, o a lo menos por la mañana y por la noche, si tienes el alma en las manos, o si alguna pasión o inquietud la arrebató de ellas. Considera si está sujeto a tu obediencia el corazón, o si se huyó de tus manos para entregarse a algún afecto inmoderado de amor, de odio, de envidia, de codicia, de temor, de tristeza o alegría. Y si ves que anda descarriado, búscale inmediatamente y tráelo poco a poco, es decir, sin tropelía, agitación ni inquietud, a la presencia de Dios, volviendo a sujetar tus pasiones y deseos al gobierno de su voluntad divina. Porque si los que temen perder alguna cosa, que aprecian mucho, la tienen bien apretada en la mano, también nosotros, a imitación de aquel gran rey, hemos de decir continuamente: Dios mío, mi alma se halla en peligro, por eso la llevo siempre en mis manos, y por este medio no he olvidado vuestra ley santa. Hasta por nuestro propio interés y bienestar debemos combatir y refrenar nuestras pasiones. El que se deja dominar por ellas, qué inquieto vive, qué desasosegado, qué atormentado de remordimientos. Nunca goza de verdadera paz ni de verdadera alegría. Y cuanto más condesciende con sus apetitos desordenados, más estos le inquietan, más lo tiranizan, más exigen de él, a la manera del fuego, que se acrecienta más y se hace más devorador cuanto más leña se arroja a sus llamas. Por el contrario, el que sujeta sus pasiones y las vence, qué paz, qué tranquilidad interior, qué gozo tan verdadero y tan puro experimenta como fruto de sus vencimientos. Escribiendo San Jerónimo a la Virgen Eustoquia, cuenta de sí mismo que después de salir victorioso a fuerza de oración y penitencia de aquellas terribles tentaciones impuestas que se le presentaban por el desierto, quedaba en tan plácida quietud y el Señor le inundaba de tan dulce e inefable consolación que, derramando lágrimas de ternura y amor y con los ojos levantados al cielo, le parecía hallarse entre los coros de los ángeles, viéndose obligado a exclamar, enajenado de gozo: oh mi Dios, corremos en pos de ti al olor de tus aromas. Es que, como se dice en la imitación de Cristo, en resistir a las pasiones, no en seguirlas, se halla la verdadera paz del corazón. No hay paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se haya disipado en las cosas exteriores, sino en el que es mortificado, fervoroso y espiritual. ¿Quieres tú gozar de esa paz suavísima del corazón, propia de los hijos de Dios? Pues pon freno a tus pasiones, tenlas enteramente sometidas al imperio de la razón, y nunca jamás consientas mancillar tu conciencia por ceder a sus instigaciones pecaminosas. Para tenerlas mejor mortificadas, conviene hacer con ellas lo que dijimos al hablar de los sentidos, a saber, no solo resistirlas cuando nos mueven a alguna cosa mala, sino contrariarlas también de cuando en cuando, aun en aquellas cosas o circunstancias en que pudiéramos, sin pecado, seguir su inclinación natural. Y así, por ejemplo, será muy bueno y meritorio privarnos alguna vez del gusto que tendríamos en conversar con una persona a quien mucho amamos, moderar la demasiada tristeza o alegría que nos produce algún acontecimiento de la vida, reprimir los ímpetus de indignación, aunque sean de mucha indignación justa, mortificar la curiosidad de indagar alguna cosa o el deseo de saber alguna noticia,
vencer la repugnancia que nos cuesta anticiparnos a saludar a quien nos ofendió o hacer a nuestro enemigo un favor al cual no estamos obligados, etc. Todos estos actos de vencimiento van debilitando las fuerzas de nuestras pasiones y con ello vamos adquiriendo el hábito de mortificarnos y vencerlas. Y si en este ejercicio de mortificación y vencimiento propio levantamos la intención y lo hacemos por amor de Dios y por cumplir su santísima voluntad, como dijimos en otro lugar, entonces el mérito es muy subido y con ello lograremos nuevo acrecentamiento de amor divino y será cuando podrá decirse que comenzamos de veras a entrar por la senda de la perfección. Grande estímulo para mortificarnos y vencernos a nosotros mismos deben sernos los ejemplos de los santos. Fueron de la misma naturaleza que nosotros, con las mismas pasiones y malas inclinaciones que nosotros, experimentaron la misma lucha que nosotros experimentamos, pero se revistieron de valor, acudieron a Dios por la oración, fortaleciéronse con el escudo de la divina gracia, y de esa manera, aunque recibieran alguna herida en el combate, jamás se dieron por vencidos hasta que al fin lograron la palma del triunfo y la corona del cielo. Refiriendo a San Agustín en el libro de sus Confesiones, la lucha que sentía en su interior cuando estaba a punto de convertirse, dice que las pasiones que le dominaban parecían hablarle y decirle, pues que nos dejas y nos abandonas. Desde este mismo instante no hemos de estar ya más contigo. Desde este momento nunca te será permitido esto ni aquello. ¿Imaginas que has de poder vivir sin esas cosas? Pero al contemplar, por otro lado, la muchedumbre de personas de todo estado, sexo y condición que habían vivido antes que él y vivían a la sazón de una vida virtuosa, pura y santa, sentí otra vez voz interior, celestial, llena de atractivo y encanto, la voz de la continencia, que le decía, pues que ¿no has de poder tú lo que todos estos y estas? Por ventura, lo que estos y estas pueden, lo pueden por sus propias fuerzas o por las que la gracia de Dios y Señor les ha comunicado. Su Dios y Señor les dio la castidad, pues yo soy dádiva suya. ¿Para qué estribas en tus propias fuerzas si éstas no te pueden sostener ni darte firmeza alguna? Arrójate con confianza en los brazos del Señor y no temas, que no se apartará para dejarte caer. Arrójate seguro y confiado, que Él te recibirá en sus brazos y te sanará de todos tus males. Toda esta contienda, añade San Agustín, pasó dentro de mi corazón, batallando interiormente yo contra mí mismo. Más adelante, cuando ya triunfando de sí con el auxilio de la divina gracia, hubo roto el santo sus culpables ligaduras para entregarse de todo corazón a Dios, exclamaba lleno de júbilo y de reconocimiento. Cuán suave y deleitoso se me hizo al punto carecer de aquellos goces fútiles que temía tanto abandonar. Tú, oh verdadera e infinita suavidad, los echabas de mí y entrabas en su lugar con una dulzura incomparablemente superior a toda otra dulzura. De igual manera, todos los demás santos y siervos de Dios, aun aquellos que le fueron fieles desde su infancia, hubieron de sentir en más o menos grado el estímulo de sus pasiones, pero contrariándolas, mortificándolas y venciéndolas, pudieron mantenerse en gracia de Dios, adquirir las virtudes todas y llegar a la cumbre de la santidad. Aplícate tú también a mortificar y vencer las tuyas, y con la ayuda divina podrás hacerte santo como ellos se hicieron.
Ahora conviene saber que no todas las pasiones ni todos los movimientos desordenados de una misma pasión deben combatirse de igual manera, sino diversamente, según sean diversas las causas de donde proceden aquellos malos movimientos y los objetos sobre que versan dichas pasiones. Si éstas son excitadas por la imaginación, el modo de refrenarlas está en mortificar y moderar esa misma imaginación, apartando de ella en cuanto sea posible aquellos fantasmas o representaciones que nos alteran y procurando aplicarla a otras cosas u objetos diversos, buenos o indiferentes. Si lo que viene a despertar y excitar nuestras pasiones es la presencia de personas u objetos exteriores que lleguen a constituir para nosotros ocasión próxima de pecado, entonces el remedio está en huir de tales objetos o tales personas. Este remedio se ha de poner en práctica especialmente cuando se trata de aquellas pasiones que versan sobre objetos agradables o deleitosos para los sentidos, como la pasión de la lujuria, la pasión de la gula, la del juego, etc. Porque la misma propensión de la naturaleza y la delectación con que esos objetos la brindan y solicitan hacen más fácil y más inevitable la caída. Si no se huye de la ocasión, esto tiene lugar sobre todo respecto de la pasión impura, por lo cual decía con gran razón San Felipe Neri que en la guerra contra esta funesta pasión solo vencen los cobardes, es decir, los prudentes y humildes, que desconfiando de sí mismos se apartan del peligro para no perecer en él. Esta es la verdadera destreza y sabiduría en el arte de combatir contra tal enemigo. Obrar de otra suerte, ponerse voluntariamente en la ocasión, no es generosidad ni grandeza de ánimo, sino temeridad y atrevimiento. Y quien se deje llevar de él, al final, pagará su osadía con la más vergonzosa derrota, con la pérdida de la hermosa virtud de la castidad. Respecto de las demás pasiones, no es tan grande ni tan temible el peligro de sucumbir a ellas al hallarse presentes los objetos que las provocan, porque estos no ejercen sobre el apetito sensitivo una influencia tan sugestiva y arrolladora como la del placer carnal. Por eso mismo, si bien cuando la virtud de una persona es débil o incipiente, lo más prudente y seguro es huir también de la ocasión. Cuando se trata de almas de virtud firme y probada, pueden y a veces deben, previo al dictamen de su director espiritual, desafiar de frente el peligro y luchar directamente contra la pasión. Así, por ejemplo, un alma flaca y noble en los combates del espíritu, que ha recibido una gravísima injuria, que perdona de corazón al que se la infirió, pero que se siente indeliberadamente encenderse en ira a la presencia de aquel y teme, si le ve ante sí, dejarse llevar de esos impulsos naturales de cólera y de venganza, hará bien en evitar, por lo pronto, el encontrarse y tratar con su ofensor hasta que a fuerza de actos interiores de mortificación y mediante la oración, de donde nos han de venir los auxilios sobrenaturales, se encuentre con virtud suficiente para ver y tratar pacífica y dulcemente a quien lo agravió. Y a ello indudablemente debe aspirar. Referirse en la vida de Santa Juana Francisca de Chantal, que después de la muerte trágica de su querido esposo, producida casualmente por el señor de Annecy en una cacería, si bien la santa baronesa había perdonado sinceramente al caballero autor de la desgracia, sin embargo, no podía oír pronunciar el nombre de éste, y la sola idea de celebrar con él una entrevista, según se lo proponían sus amigos y parientes, la conmovía de un modo tan horrible que había exigido no se le hablase más sobre el particular. San Francisco de Sales, su director fiel a su dulce y sabio método de no adelantarse a la operación de la gracia, toleró, disimuló,
hasta que transcurrido bastante tiempo, cuando creyó a su santa hija suficientemente preparada para el sacrificio, le intimó la conveniencia y la necesidad de entrevistarse con el señor de Annecy. Quiero, le dice, condescendáis con los que desean procuraros esa entrevista y que manifestéis que lo queréis todo, sí, todo y aún la muerte misma de vuestro esposo por amor de vuestro dulce Salvador. La señora de Chantal obedeció esta vez, consintió en la entrevista, mostróse con el señor Annecy todo lo más amable que le permitió su corazón y más adelante llevó su heroico vencimiento hasta tener en la pila bautismal al hijo del que por indiscreción o involuntario descuido le había dejado sumida en la más desconsoladora viudez. Así es como se vencen finalmente las pasiones, así es como se forman los santos. Citaremos algún otro caso más. Una joven de familia muy distinguida, a quien impacientaba el carácter áspero y liviano de su madre, de la cual intentaba separarse por considerarla como un obstáculo a su perfección, comunicó sus propósitos a su santo director San Jerónimo, el cual le contestó: no importa, hija mía, aunque vuestra madre fuera tal como decís, debéis continuar viviendo a su lado, porque de esta manera recogeréis mayor mérito y más grande recompensa. Y así lo realizó y se venció. El padre Valenciana, en sus cartas a Teófilo, refiere haber tratado a una persona virtuosísima, muy inclinada naturalmente a la gula, y dice que para combatir esta pasión llevaba siempre consigo en el bolsillo algún dulce, el cual pasaba de vez en cuando por delante de sus labios para hacer más violenta su resistencia y más heroica su victoria. Y no contento con esto, se metía en la boca un poco de acíbar o de otra sustancia amarga para mortificar el paladar en memoria de la hiel y vinagre que dieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A este tenor han de combatir y vencer la mayor parte de sus pasiones las personas algún tanto adelantadas en la perfección, mirándolas de frente y resistiéndolas de un modo directo y positivo hasta sobreponerse enteramente a ellas. Por último, si la causa que pone en conmoción nuestras pasiones no está en la imaginación, ni en los objetos exteriores, sino en la misma complexión de nuestra naturaleza, el remedio directo es la mortificación, tanto interior como exterior. Y en el caso de que existiera en nosotros alguna enfermedad o desequilibrio orgánico que provocase el desarreglo de cualquier pasión, lo que procede es consultar con algún médico docto y experimentado y seguir sus prescripciones. Para terminar, diré que en cuanto nos sea posible, debemos obrar siempre con el consejo de nuestro director espiritual, pues nadie mejor que él podrá enseñarnos en cada caso particular la manera de combatir nuestras pasiones. Una vez que nosotros le demos cuenta del modo y forma en que nos viéramos asaltados de ellas. Resolución. Propongo con la gracia de Dios declarar la guerra a mis pasiones, contrariándolas en todos sus movimientos desordenados y aún algunas veces en sus inclinaciones lícitas, para tenerlas enteramente sujetas a la razón y a Dios. Jaculatoria. Dadme, Dios mío, gracia abundante y eficaz para triunfar de todas mis pasiones y someterlas a tu santísima ley.